Bienvenidos todos al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa y Twitter Patria Compañera. Hola Carolina, buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Bien. Apechugando el frío, pero bien. Sí, todavía se vino con todo. Venimos zafando de las pestes todavía que abundan en esta época. Bueno, hoy no contamos con nuestra conductora Alicia Villa, que está cumpliendo con otros compromisos en otras geografías del país. Así que bueno, la vamos a extrañar y le deseamos que por donde ande le vaya muy bien, ¿sí? Seguramente nos estará mirando. Seguro nos va a estar mirando, sí. Le mandamos un beso ahí a Ali. Bueno, arrancamos entonces con este programa de los martes a las 19 horas, con la colaboración de todas las compañeras en producción, Cintia Corbata, Clara Rojas, Rosana en producción, ¿sí? Nuestros columnistas Joaquín Rumbo, y hoy vamos a tener también la presencia de un columnista nuevo para nosotros de la Unión de Usuarios, Miguel Paz, que es de la provincia de Tucumán, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces con Carolina, arrancamos con nuestra línea editorial de lo que está pasando con nuestro presidente. Adelante. Sí, parece que a pesar de las bombas, de las persecuciones y de las detenciones, no le está yendo muy bien a Javier Milei. Si bien le han aprobado el proyecto de ley de bases y el paquete fiscal por parte del Senado, pero después de una gran baja de varios puntos que eran centrales, ¿no? Para el gobierno. Así que... Tal cual. Por otro lado, también el FMI le pone bastantes condiciones para la liberación de un monto de fondos y otro bastante específico también del Banco Mundial. Las inversiones que tampoco llegan, los organismos internacionales que dudan por el crecimiento de la pobreza, que obviamente que nunca es un buen síntoma para un gobierno, ni se tolera a largo plazo. Así que pese a algunos festejos que la Libertad Avanza se muestra por ahí más que nada en redes sociales sobre esta baja de la inflación que ellos dicen, que supuestamente la última semana llegó al 0%, la verdad que los datos de la evaluación de este semestre dejan bastante al descubierto que el programa de gobierno viene bastante fracasando, ¿no? Ayer anunciaron una caída de más del 5 puntos del PBI, el dólar blue viene subiendo, hoy creo que llegó a 1.500, a 1.357 pesos, algo así. Sí, también, sí, viene por encima de los 7 puntos, y ni hablar de la caída del consumo y de la producción, ¿no? Sí, nos han metido en una recesión, en un parate tremendo, yo te diría que histórico en el país. Y en otro aspecto de nuestro presidente, también se encarga de seguir viajando por todo el mundo y haciendo papelones por varios lugares, ¿sí? En Madrid recibió el premio de la alcaldesa, que es, por supuesto, de extrema derecha, ¿sí? Ayuso, por la defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Pero se negó a recibirlo el rey Felipe VI, y recordemos que el rey de España sigue teniendo un peso importante en la política española, y también se negó a recibirlo el canciller alemán Schulz, y ambos por el mismo motivo, el agravio continuado al presidente del gobierno español, al socialista Pedro Sánchez, ¿sí? Tal es así que también la portavoz del Palacio de Gobierno de Madrid, Pilar Alegría, le pidió que durante su visita mantenga respeto hacia el pueblo de España y sus instituciones, cosa que está bastante lejos de suceder con este personaje que tenemos de presidente, ¿no? Sí, mantiene provocaciones todo el tiempo, internas, con referentes internacionales, no se guarda nada. Hasta no se privó de tratar de zurdo a un integrante del Fondo Monetario. Sí, Es un
de origen chileno que fue funcionario del gobierno de Bachelet. Yo creo que debe ser por ahí. Creo que es Valdés el apellido. Y los trata así con total destemplanza de cualquier cosa, sin importarle quién. Yo creo que está muy subido a un caballo de barro que en cualquier momento se deshace y se va a estrellar contra el piso. Bueno, el tema es cómo quedamos nosotros, ¿no? Y cómo queda la realidad del contexto de sufrimiento en nuestro país. Bueno, fíjate que en Hamburgo le entregaron la medalla a Hayek en memoria del Premio Nobel de Economía, y representantes de esa escuela austríaca fueron los que apoyan a Milei. Allí mismo provocó irritaciones sociales y manifestaciones de muchos latinoamericanos. Y yendo a lo que es el descalabro económico, contanos, Carolina, cómo viene el tema del desempleo. Bueno, un poquito lo mencionaba antes, ¿no? El desempleo trepó al 7,7% en el primer trimestre solamente, o sea que no sabemos todavía en el segundo trimestre cómo van a dar esos resultados, seguramente hoy deben ser bastante más por encima. Estos son datos, ¿no es cierto?, del INDEC. Además dice que en el primer trimestre del año había sido de un 5,7%. Bueno, el PBI también tuvo un derrumbe del 5,1%, también lo mencionábamos hoy, también en el primer trimestre, perdón, con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Si comparamos valores. El dólar blue, bueno, también llegó a tocar los 1.330 pesos, hoy estaba un poquito más por encima, no sé cómo habrá cerrado ahora. Pero bueno, Milei sigue responsabilizando a los diputados opositores de, por ejemplo, la suba del dólar. Él dice que es culpa de algunos diputados opositores, los trata de degenerados fiscales por impulsar la modificación de la movilidad jubilatoria. También dice que el intento de desestabilizador es golpista y que intentan romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición. Y dice que esto también generó que el precio de los bonos caiga. O sea, él no se hace cargo, ¿no es cierto?, de los resultados de su política económica, ¿no? Todas le tira la responsabilidad a la oposición y demás. Por estas declaraciones hay mucho revuelo porque parece que algunos diputados de la UCR ya están bastante ofendidos y bastante cansados de que les dispare con estas acusaciones, y dice que podría suceder que no votaran a favor del oficialismo en esta próxima sesión que va a haber en diputados, ¿no? Recordamos que después de las modificaciones del Senado, la ley base vuelve a diputados y el gobierno pensaba que iba a tener los votos necesarios como para que se rechazaran algunas modificaciones que se hizo en el Senado. Bueno, hoy eso de Loredo dijo que corre riesgo porque hay algunos diputados de la UCR, sobre todo los que responden a el diputado, no me sale el nombre. Bueno. ¿Lustó será? No, Manes, el diputado Manes. Y los diputados de Pichetto que van a rechazar varios de los puntos. Bueno, después un poquito hablar de cómo repercute, ¿no?, esta situación en nuestra ciudad, ¿no?, en La Plata. Que aquí también exacto, la Institución Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, informó que el Gran La Plata es uno de los aglomerados con más desocupación durante estos primeros meses bajo el gobierno de Milei, ¿no? El organismo vislumbró que creció en un 8,2%, o sea, por encima del índice medio promedio nacional, que fue del 7,7%. Tal cual. Sí, y un poco abajo del índice registrado en el Gran Buenos Aires, que fue del 9%, ¿no? A modo comparativo, el informe sobre el mercado de trabajo refleja una suba respecto del 2,6% del cuarto trimestre de 2023, cuando el desempleo en La Plata había alcanzado solamente el 5,6%. O sea que, bueno, por ser parte de uno de los conglomerados urbanos más importantes, La Plata no está exenta de recibir la pesada carga de la desocupación una vez más.
en la historia de nuestro país y de nuestra región, ¿tá? Un dato interesante, Carolina, es YPF, ¿no? Que está en manos de un exfuncionario de Techint, ahora es titular de la petrolera estatal, Marín es el apellido, y está presionando muy fuerte para que se vote la ley bases y el RIGI, ya que está previsto en eso la construcción de los gasoductos y una planta de licuefacción que permitirían grandes volúmenes exportables, ¿sí? Y esto es lo que, bueno, lo que está en juego, digamos, la jugada fuerte y la jugada grande de los grandes grupos económicos en la Argentina, ¿tá? Sigamos, sí, escuchaba hace unos días a un economista que decía que en realidad la ley, los que más apurados están para que se vote son justamente los que tienen intereses en cuestiones petroleras, no tanto otros tipos de otros sectores. Por eso algunos hasta desconfían de que esas inversiones que tanto hace alevosía a Milei ingresen, ¿no? Exacto. Les recordamos a todos los oyentes, compañeros y compañeras, la consigna del día para que participen en el chat, que sería: ¿crees que Milei beneficia a Argentina cuando viaja al exterior? Esto es lo que sería, digamos, para una punta para empezar a tirar opiniones y conceptos y comentarios sobre esta actitud que realmente es llamativa y deja mucho que desear, ¿sí? El otro tema que tiene que ver también con que las políticas que profundizan las penurias, tiene que ver con que la supuesta suba del salario no se vislumbra en los supermercados y autoservicios mayoristas. Las ventas de estos lugares siguen en picada, ¿sí? Tal es así que en el cálculo interanual cayeron en un 18,2%, en el nivel más bajo desde que se miden estos valores en las ventas y consumos en los supermercados. Claro, internacionales, porque hacemos una... Sí, Caro. No, te iba a agregar que por ahí con lo que contrarresta Milei y la Libertad Avanza, cuando por ahí se les dicen estos datos, ¿no? De que cómo viene bajando el consumo, dicen, bueno, ahora que los salarios van a empezar a superar a la inflación, esto se va a empezar a recuperar, ¿no? La famosa picada en B que dicen que va a dar la economía. Lo cierto es que la mayoría de los economistas lo que dicen es que en realidad lo que genera el consumo a veces no es por ahí que aumente el salario, sino la masa de trabajadores que tenemos. Entonces, si decimos, bueno, si bien puede llegar a empezar a aumentar el salario, tenemos una tremenda desocupación. Entonces, ahí no hay una relación entre aumento salarial y aumento del consumo. No va a llegar a recuperarse el consumo de todas maneras, por más que el salario aumentara. Exacto, sí, porque la presión sobre el factor de desocupación es muy, muy fuerte, ¿sí? Es muy, muy fuerte. Bueno, si te parece, hacemos un par de comentarios sobre noticias internacionales, ¿sí? En Palestina hay unos 21.000 niños que están desaparecidos en la franja de Gaza. Muchos de ellos atrapados bajo los escombros, muertos o en fosas comunes sin identificar, según un informe publicado ayer por la organización Save the Children. Los niños representan el 43% del total de víctimas en esta guerra devastadora, Carolina, una cosa que no termina de resolverse nunca. No, impresionante. Y cosas que por ahí ya no están tan presentes ni en la televisión, viste que ya no... Es como ya quedó de lado el conflicto en Palestina. Ya casi que no se menciona. Ya casi que no se menciona. Bueno, entre todos este mare magnum de malas noticias hay una buena noticia. Eso consideramos al menos, que es que el Tribunal Superior de Londres dejó en libertad bajo fianza a Julian Assange, sí, el fundador de Wikileaks, ¿sí? Recordemos que lleva ya más de 5 años en una prisión de máxima seguridad en Gran Bretaña por una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.
Assange también anteriormente pasó 7 años autoexiliado en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que le fue retirado el asilo, fue sacado a la fuerza de la sede y detenido en abril de 2019. ¿Sí? En este caso, creo que hay una negociación con un juez de Estados Unidos, por lo cual le otorgan una pena de cárcel de un cierto tiempo, que ya estaría computado con el tiempo que ya pasó detenido, ¿sí? Claro. En Inglaterra. Exactamente. Y bueno, en otro orden de cosas, la Cancillería boliviana emitió un comunicado dirigido al gobierno de Estados Unidos con el propósito de hacerle conocer la preocupación y establecer un reclamo sobre una serie de pronunciamientos y acciones que se realizaron por parte del personal de la Embajada de Estados Unidos, que se consideran como una intromisión en asuntos internos, y aseguró que su país promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y el respeto a la soberanía. Así es. Sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia alertó sobre el intento de repetir un golpe de Estado en el país. Recordamos que ya estuvo involucrado Estados Unidos en el golpe de Estado de Bolivia reciente, que fue en 2017, si no me equivoco, 2018. 2019, sí. 2019. ¿Te acordás que hacia fines del 2019, Alberto Fernández, cuando había sido presidente electo pero todavía no había asumido, ayudó a evacuar a Evo Morales y a García Linera desde Bolivia porque corría peligro su vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, hicieron ahí una serie de puentes con otros países hasta que llegaron a Argentina. Sí, Así sí, que bueno, sí. no sería nada raro que intenten otra vez un golpe de Estado. En Bolivia tal es la política del imperio y de sus socios locales. ¿Sí? Bueno, si te parece, pasamos, Caro, al espacio de actualidad. ¿Sí? Bueno, dale. Rosana. Bueno. Profesora. Perdón, acomodando los papeles. Está en sus manos la columna. ¿De qué vas a hablar en este momento? Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema que, si bien empezó a hacer noticia hace algunas semanas ya, 15 días más o menos, viene siendo un tema de gran debate en los ámbitos educativos, ¿no? Como es la incorporación de inteligencia artificial en la enseñanza. Decíamos que, por ejemplo, en una entrevista radial, lo que había llamado la atención era que Javier Milei había declarado que el gobierno estaba haciendo algunos contactos con directivos de la compañía Meta, que es esta compañía que tiene en sus manos a Facebook y a Instagram, entre algunas otras, para implementar inteligencia artificial en la formación, dice nuestro presidente, de nuestros hijos, ¿no? Obviamente que estas declaraciones empezaron a generar distintas reacciones y opiniones en el ámbito educativo, en los sindicatos y demás, ¿no? Ellos lo que plantean es empezar a implementar estas plataformas con inteligencia artificial en educación para empezar a reemplazar a los docentes, por ejemplo, y a las escuelas, ¿no? Y yo pensaba, más allá de que realmente que la complejidad del sistema educativo no creo que sea viable poder llegar a reemplazar el sistema educativo por estas nuevas tecnologías. Digo, las tecnologías justamente siempre han sido y han tenido sus repercusiones adentro de las instituciones educativas. Entonces, por ahí me parecía interesante pensar, bueno, o problematizar sobre la incorporación, ¿no?, de la inteligencia artificial en las aulas, que ya es un hecho, porque es algo que viene avanzando muchísimo y adentro de la escuela lo vemos y las docentes empezamos como a intentar incorporarlo. Entonces decimos que, bueno, muchas veces la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, las más avanzadas, muchas veces son bastante tentadoras a la hora de trabajarlas en el aula
y nos llenan de un montón de posibilidades y atrapan la atención de los alumnos y demás. Además de que tiene algunos beneficios como procesar grandes cantidades de datos. Ahora muchas docentes por ahí lo utilizan para hacer algún como recursero de actividades, por ahí cuando tomar como alguna actividad como referencia. En ese sentido tiene por ahí sus cuestiones positivas. Sin embargo, hay algunos aspectos por ahí que debemos tener en consideración cuando lo empezamos a utilizar, para por ahí no perdernos de vista en cuál es el propósito de la educación, ¿no? Que la tecnología por ahí no tome esa centralidad dentro de las aulas y empecemos a perder como algunos aspectos que son bastante importantes en el proceso educativo, ¿no? Y en referencia a eso, Mariana Landau, que es una docente de la UBA, justamente después de las declaraciones del presidente, fue entrevistada para Página 12 y ella explicaba que por ahí pensar que la tecnología va a mejorar per se el sistema educativo es lo que ella denomina como un solucionismo tecnológico, ¿no? Donde ella plantea que este término hace referencia a la creencia de que la tecnología por sí sola va a poder resolver los problemas complejos que tiene hoy el sistema educativo, ¿no? Esta idea de desplazar al docente y que la tecnología o incorporar tecnología va a resolver tanto los problemas de enseñanza-aprendizaje como la burocratización que hay, ¿no?, en el sistema educativo. Entonces lo que plantean estos por ahí que son más críticos de la inteligencia artificial es que, por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de poder contextualizar, por ejemplo, una conversación, no cuenta con empatía ni con sentimientos. Y esto debemos considerarlo en el marco de que no podemos olvidarnos de que justamente el aprendizaje es una experiencia social, es una interacción entre personas y sobre todo busca poder justamente problematizar el contexto en el que vivimos, ¿no? Sí, Armando. No, un dato quería tirarte para que veamos dónde estamos parados. En Suecia están dejando de lado las pantallas y están volviendo a los libros de texto y a la escritura a mano. ¿Sí? Sí. Vos sabés que esa noticia incluso la quise compartir en redes y no me lo permitió, ¿sí? O sea que raro, ¿no? Y no tan raro, pero en realidad Suecia, que es uno de los países que en educación debe tener mucho para contar y como experiencia acumulada, está analizando seriamente el volver otra vez a la escritura a mano y a los libros de texto como elemento central, digamos, del proceso. Sí, y en China y en Estados Unidos también leí que está pasando lo mismo, están como volviendo para atrás. Así que bueno, no son datos menores, ¿no? Tal cual. Por otro lado, tiene otro problema la inteligencia artificial, que es el sesgo ideológico de datos y el diseño de algoritmos, ¿no? Ya desde 2021, la UNESCO presentó una serie de normas mundiales sobre la ética de la inteligencia artificial, que por ahí si alguien quisiera buscarla, se llama Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Está bastante sencillo para encontrarlo. Porque justamente el gran problema que tiene la inteligencia artificial es que en ningún lado se define qué es lo correcto, ni tampoco quién controla la información que aparece en estos sistemas. Entonces, hay muchos datos erróneos a veces en la información que puede llegar a aportar la inteligencia artificial y, por ejemplo, programas como ChatGPT. Aparte de que no se respetan, por ejemplo, ni principios de seguridad, de inclusión, ni hablar, diversidad, transparencia y calidad. Aparte de la inversión que habría que hacer, ¿no? Porque pensemos que para poder incorporar esto en las aulas, mínimamente necesitamos que los alumnos tengan un celular, como mínimo, ¿no? Claro, bueno, además del celular, el acceso a la conexión. Exactamente. O un Wi-Fi, etcétera. Que ya hemos hablado que con los recortes que vienen haciendo es totalmente imposible. O sea,
se nota una vez más las contradicciones, ¿no?, que tiene el gobierno nacional con respecto, por lo menos, a la educación y en un montón de otros aspectos. Así que, como reflexión final, pensar que es una realidad que la inteligencia artificial está cada vez más integrada en la economía y en la vida cotidiana de las personas, pero bueno, y que de eso nosotros no podemos, o sea, no es una posibilidad excluir a la inteligencia artificial o a la tecnología de las aulas, ¿no? Pero, sí. Exacto. Pero bueno, siempre tiene que ser una posibilidad que tenga en cuenta una pedagogía que integre, que no deshumanice a los alumnos, ni a los docentes, ni a todo el proceso educativo, ¿no? Por lo tanto, esto, el desafío que tenemos por delante es que estas prácticas sean creativas, experimentales, pero que reconozcan sobre todo la importancia del cuerpo y de la interacción humana, y la necesidad de una reflexión crítica sobre los impactos de la tecnología, y poder trabajarlas desde las distintas disciplinas, ¿no? Que no sea una centralidad deshumanizada esta incorporación de tecnología. Bueno. Bien, perfecto. Excelente, Caro. Bueno, además es un tema para seguirlo, ¿no? Porque sí, seguramente van a seguir. También hay muchísimo material y van a seguir surgiendo novedades, porque fíjate que además estamos en el medio de la disputa de las dos potencias occidentales y orientales, ¿no? O de las potencias occidentales y orientales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, y por un lado China, Rusia y bueno, todos los países de Asia que se están incorporando, ¿no? Así que bueno, excelente, Caro. Sigamos avanzando entonces con lo que tenemos para hoy en la actualidad. Tenemos que decir que el ministro de Defensa Petri, quien eliminó los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura de los archivos de las Fuerzas Armadas, realizó simulacros en Campo de Mayo, realizando un despliegue de las fuerzas y simulando el ataque contra comunidades, y lo publicó con el logo oficial del Ministerio de Defensa. No sé, Ro, si tenemos el videíto para pasar en este momento. No, tremendo. No se puede creer, ¿no? Que el Estado Nacional esté promoviendo esto. Sí. Una animalada. Sí, no, y el material audiovisual que vive subiendo Petri es impresionante. O sea, nunca se sabe si es una puesta en escena, si es real. Es medio raro, Petri, pero en este caso... sí, eso es, además es como un video aleccionador, ¿no? Que pretende demostrar, digamos, el poder del Estado, en este caso, y el poder de las armas, hacia dónde está dirigido, ¿no? A todo aquel que protesta, a todo aquel que intenta reclamar algo, bueno, leña y palos, nada más. Podemos decir, mientras tanto, Caro, que con iniciativa del director de nuestra radio Germana Abdala, Walter Brites, se realizó una reunión de representantes de radios de la Central de Trabajadores de la Argentina y de ATE Capital y Unión de Trabajadores de la Educación y Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro, con el objetivo de crear redes de radio, y acordaron generar una reciprocidad colaborativa entre los distintos programas y contenidos como un primer paso para conformar una red federal de radios sindicales de la Central de Trabajadores de la Argentina, ¿sí? El secretario de Comunicación de la CTA Nacional, Enrique Rosito, expresó: esta red nos dará la posibilidad de romper el cerco mediático que quieren imponer los medios hegemónicos, federalizar la información de la central y tener canales donde poder hablar con compañeros y compañeras de todo el país, concluyendo que esta es solo la primera etapa. La segunda consistirá
en sumar los programas institucionales, y la tercera etapa sería tener un informativo radial nacional propio de esta red de radios, ¿sí? Eso es, bueno, más que interesante, por cierto. Sí, y más que necesario, ¿no? Y más que necesario, ni hablar, más que necesario. Sí, y para terminar con nuestro espacio de actualidad, Caro, podemos decir que rápidamente que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó este lunes en San Pablo al intelectual estadounidense Noam Chomsky, quien desde la semana pasada se encuentra de alta médica por un accidente cerebrovascular masivo. Durante el encuentro, Lula da Silva expresó la intención de organizar, escucha esto, expresó la intención de organizar un encuentro de jefes de Estado democráticos con el objetivo de discutir las formas de actuación frente al avance de la ultraderecha en el mundo. Si ves las imágenes de los dos abrazándose y cómo Lula lo sostiene de las manos, es realmente conmovedor. Y bueno, ojalá se pueda avanzar en esto que proyecta Lula, que para eso sí tiene, digamos, el peso suficiente a nivel internacional, ¿sí? Sí, capacidad sobre todo. Capacidad sobre todo, sí. Bueno, vamos entonces a la columna habitual de la Unión de Usuarios y Consumidores, y ya lo tenemos con nosotros a Miguel Paz, abogado, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores filial Tucumán, coordinador de servicios públicos en la Defensoría del Pueblo de Tucumán, que ya está llevando adelante una tarea encomiable en el NOA, en el noroeste argentino. Así que bueno, cuando lo tengamos disponible, charlamos un ratito en su columna. Acá está. Hola, Miguel. Tenemos, sí. Hola, Caro. Hola, Armando. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, bueno. Muy bien. Un gusto tenerte entre nosotros, y aparte de un lugar tan históricamente particular, ¿no?, e importante como es la provincia de Tucumán, ¿sí? Si te parece, hablamos un ratito tirate alguna línea de lo que te dejó el primer coloquio internacional de consumidores y sociedad de consumo que se llevó a cabo acá en La Plata, en el Estadio Único, donde estuviste participando. Y luego, si querés, avanzamos con las problemáticas más referidas al consumo y que son las más requeridas en tu provincia y en tu región, ¿sí? Bueno, primero contarles de que, bueno, este primer coloquio ha sido un hecho histórico, por el cual detrás de la organización estaba también nuestra organización, la Unión de Usuarios, junto a grandes referentes en el mundo consumeril. Y bueno, se pudo dar por primera vez ahí en la ciudad de La Plata, la cual conocimos muchos, ¿no? Fuimos como 10, 11 personas de Tucumán, más 3 de Santiago, así que éramos una comitiva del NOA bastante grande. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer tan bella ciudad también, y bueno, y el histórico Estadio Único, ¿no? Así que bueno, ahí vivimos unas jornadas muy interesantes, jornadas que nos terminaron como abriendo la cabeza mucho más de lo que son la ley, la autoridad de aplicación, salir de ese marco normativo que a veces lo vemos tan chiquito y darnos cuenta de que el ambiente de consumo es un tema que nos atraviesa muchos de nuestras actividades, desde que nacemos hasta que morimos, actividades desde el esparcimiento, lo laboral, educativo. Entonces podemos tener un mapeo acerca de lo grande que es el mundo del derecho del consumidor, y bueno, también podemos conocer grandes referentes y referentas en la materia, ¿no? A mí particularmente me tocó dirigir una charla en las cuales estaban distintas autoridades de aplicación. Estaba, por ejemplo, Luciano Blanco, que es el director de Derecho de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires. También estaba el director de la provincia de Entre Ríos,
Bueno, también había otros referentes que en este momento no me acuerdo, pero de los cuales nos llevamos mucho aprendizaje y sobre todo muchos desafíos, ¿no? Desafíos para federalizar la mayor cantidad posible de estos beneficios que habían descrito y sobre todo, pensar en promover un segundo coloquio y por qué no, como lo decíamos con nuestros compañeros aquí en el NOA, ¿no? Está bien, sí. Sí, además hubo también algunos paneles muy interesantes respecto de la influencia de las tecnologías, de las redes sociales, ¿no? Y del aparato publicitario que el poder tiene, digamos, estructurado para facilitar un consumo masivo a toda costa, ¿no? Y sin medir, o sea, si no hay en ese sentido un Estado organizado y preparado para defender a los usuarios de ese ataque masivo, digamos, y muy bien pensado además, por el poder económico, se complica bastante, ¿no? Para pelear con eso. Pero bueno, yo creo que fue un buen encuentro, que además fue el puntapié inicial para seguir desarrollando muchos de los temas que ahí se trataron, ¿verdad? Sí, así es. Como decía, está el gran desafío de replicarlo. Primero que nada, replicar lo que ha sido el resultado de este coloquio, porque también se formó un documento con el resumen de todos los paneles y también, bueno, marcando los nuevos desafíos que tenemos como organización. Detrás de esto hay muchas personas que han laburado, obviamente has estado vos ahí presente como local, Claudio Boada, el mismo Dante Rusconi, que si bien no pertenece a nuestra organización, pero es un gran referente en la materia y que estuvo coordinando toda la movida que hicimos, así que bueno, más que conformes y orgullosamente decir de que formamos parte de esta gran organización que sí es federal, que sí piensa el federalismo y no queda en palabras como algo bonito que se lo hace desde el centro, ¿no? Y realmente, eso me llamó mucho la atención, digamos, la potencia, digamos, y la pasión que le pone la gente, bueno, los compañeros y compañeras, sobre todo del interior, bueno, y también, por supuesto, de acá de la zona de Buenos Aires. Pero el hecho de que esté la organización tan federalizada es sumamente importante en estos tiempos. Y decime, Miguel, yendo a la otra parte, en cuanto a cuáles son más concretamente los requerimientos de la gente, de la sociedad en la zona norte, o en tu región, digamos. Si quieres empezar, no sé, por Tucumán, lo que te resulte más cómodo. Bueno, creo que a todos por igual nos está golpeando la cuestión inflacionaria y más que nada la cuestión tarifaria, que son servicios públicos, que es energía eléctrica y gas natural. Si bien, como estamos en temporada invernal, a ustedes en el sur, digo, más pegado, en realidad pensaba en Bahía Blanca por un amigo ahí que he conocido, al doctor Matías Italiano. Y bueno, y también todo lo que es la Patagonia en estos momentos está pasándola muy, muy mal en cuanto al clima. Por lo tanto, justamente son en este momento irrazonable el aumento que llevó adelante la Secretaría de Energía de la Nación. Pero bueno, son cuestiones regionales que nos pasaría igualmente si el aumento se diera en verano. A nosotros en el norte aquí nos afectaría de la misma forma, ¿no? Así que bueno, nuestra solidarización con nuestros hermanos de ahí de la Patagonia. Y bueno, en la provincia también se está llevando esta actualización de los precios de la energía eléctrica. El NOA no es, si bien es un 70% dependiente de la energía eléctrica, si nos llega el gas natural, se están haciendo las obras del gasoducto norte, la reversión del gasoducto norte, por lo cual en este caso se garantizaría digamos, el gas nacional
y dejaríamos de importar de Bolivia, lo cual todos los años, sea el gobierno que sea, que estaba al frente, siempre estaba supeditado a cambios repentinos y por ahí a cortes también repentinos que afectaban no solamente la industria, sino también el gas residencial. Así que bueno, esa es la única obra que sabemos que este gobierno liberal está autorizando para que prosiga, ¿no? Y bueno, de ahí tienen la orden fija todas las autoridades de sincerar, entre comillas, los precios de la generación y el transporte, los cuales se terminan volcando siempre en las boletas residenciales. Así que bueno, el panorama también afecta mucho acá a la provincia. Te cuento que hemos pasado prácticamente del precio del kilovatio de 70 pesos a 99 pesos, a 100 pesos, los cuales se va a repercutir bastante en el bolsillo de los tucumanos. Todavía hay mucha gente que no ha podido pensar este nuevo aumento, pensar este tarifazo salvaje que se va a llevar. Si bien podemos afirmar desde nuestro espacio de que la política de los subsidios ya venía en crisis, ¿sí? Recordemos que ya hacía más de 14 años que se subsidiaba a todos por igual, tanto a sectores más ricos como a sectores menos ingresos, pero bueno, si bien tuvo la iniciativa al último el gobierno de Alberto Fernández de promover la segmentación tarifaria por las cuales se intentaba redirigir los subsidios a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Pero bueno, esto se llevó adelante eso por una presión más que nada que teníamos con el fondo, la cual todavía lo tenemos, y siguen aplicando fórmulas del fondo, y por lo tanto, bueno, el gobierno actual se comprometió a ir más a fondo con la actualización de los precios de la energía, porque bueno, son precios que están fijados en divisas internacionales, en dólares, en los cuales se los necesita para abonar las deudas, ¿no? Así que ese es el panorama. Estamos trabajando mucho, estamos militando bastante la cuestión de el reempadronamiento que ha convocado la Secretaría de Energía de la Nación. Recordemos que este llamado ha sido publicado para todas las provincias, en las cuales rige o regía una tarifa social provincial, más también los beneficiarios electrodependientes. Cuando se hizo la segmentación durante el gobierno de Alberto, todo ese universo de usuarios que estaban dentro de tarifas sociales provinciales, de oficio fue ingresado al registro de segmentación, ¿no? Entonces, poca información se tiene al respecto de ese universo de usuarios, así que bueno, justamente la Secretaría de Energía, para tener mayor y mejor información, ha convocado a todos los usuarios a que se reempadronen, si no van a perder el subsidio, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, Miguel, muy claro el panorama que nos planteaste, y además es para seguir conversándolo. Sí, por supuesto, son bastante complejos. Sí, van a seguir surgiendo, digamos, cuestiones, además que se van a agudizar con la crudeza del invierno, y esto se va a notar unos meses más adelante, ¿sí? Así que te agradecemos infinitamente la charla y tu columna, y bueno, nos veremos la próxima, si te parece, ¿sí? Por favor, un gusto va a ser para mí poder seguir participando. Muy bien, bueno, dale. Gracias, Miguel. Estés muy bien y gracias. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a recibir a una compañera de la casa, diríamos, ¿no? Una compañera. Exacto. Adriana Bello, no sé si ya está para presentarla. Hola, Adri. Hola, Adriana. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Disculpen la demora, a veces se complica la vida. No hay problema. Sí. Bueno, no te preocupes. Adriana formó parte de la organización de la reparación de los estudios administrativos en la Dirección General de Cultura y Educación de María Paula Álvarez, detenida y desaparecida durante la dictadura cívico-eclesiástica y militar en su accionar desde el terrorismo de Estado. Así que bueno, vamos a presentar primero un videíto y que después nos cuente un poquito Adriana en qué consiste, ¿no?
Somos conscientes de la deuda que tenemos. Y también en mérito a la memoria debemos pagar esa deuda con los que menos tienen, con los que más sufren, con los más frágiles, con los que menos aprenden. Para eso hay un solo camino, que es la escuela. La escuela enseñando y la escuela transmitiendo que el que olvida repite. Y no queremos repetir ese pasado. Y como diría algunos, si la humanidad estuvo allí, puede volver. Estamos en el momento más bajo de la democracia en términos axiológicos. Exige de nosotros comprensión, compromiso, militancia, y recordar que la educación es un acto de profunda naturaleza política. Sé que eso a veces genera escozor, pero no te estoy diciendo a quién tenés que votar. Te estoy diciendo que si pensás que la educación es un vehículo para transformar vida, eso la convierte en una actividad de orden político como pocas. Bueno, que los más grandes lo sepamos, porque aquí hay compañeros y compañeras que tienen familiares desaparecidos, amores desaparecidos. Eso es más sencillo. Pero lo que venimos, es casi un sacrilegio, pero lo digo, lo que venimos a celebrar, porque creo que también es un día de celebración, es que los pibes y las pibas, estudiantes de este instituto, también piensen eso. Eso nos permite morirnos tranquilos. Muchas gracias. Bueno, ahí lo veíamos al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, haciendo el homenaje y los honores a María Paula en el Instituto 17 de acá de La Plata. Bueno, contanos, Adri, ¿qué significó para ustedes este homenaje a nivel administrativo y sobre todo histórico, ¿no es cierto? Mira, en la Dirección General de Escuelas funciona, yo no me acuerdo, por lo menos desde el 2015 está una comisión de reparación histórica, de archivo y reparación histórica de los legajos o de los estados administrativos de docentes, no docentes y estudiantes de la Dirección General de Escuelas. Ya se han reparado muchos legajos, entre ellos el de alguno de los chicos de la Noche de los Lápices, que era estudiante de una escuela de la provincia, pero bueno, en realidad lo interesante es que es la primera vez, y la importancia de este acto es que es la primera vez que se hace una reparación de un legajo de un estudiante de magisterio. ¿Está? Mirá, la primera vez. De estudiante superior, perdón. Me vino lo de magisterio por pura pertenencia. Es la primera vez, volver a escuchar, estoy bastante emocionada porque volver a escucharlo a Silioni con sus palabras tan justas y tan simples, ¿no? Antes de ese momento, de ese acto, habíamos tenido un encuentro con los estudiantes, con todos los abanderados, los del centro de estudiantes, de las carreras del instituto. Bueno, las ex compañeras de Paula, la cuñada, que es Claudia Favero, las inspectoras de superior, la directora de superior, la directora del instituto, en un aula, estuvimos conversando, o sea, fue muy interesante esa conversación con los alumnos y nos dio mucho ánimo porque, como decía el ministro, y dijo ahí una de las compañeras, nos podemos los grandes ya morir tranquilos porque los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, tienen claras estas cuestiones, ¿no? Y sin tener claras estas cuestiones, que no es
estuvo bien el terrorismo de Estado, que no está bien un Estado que solo se dedique a reprimir, un Estado que nos quite los futuros. Es fundamental que nuestros chicos, los estudiantes de magisterio, los docentes jóvenes, compartan esta idea, ¿no? Esta idea tan fuerte que es el respeto a la vida, el respeto a lo más importante que tenemos, ¿no? Y sobre todo lo que me parece interesante es que Paula no era una alumna de magisterio, estaba cursando segundo año. Ella estaba empezando a hacer las prácticas en la escuela 15, estábamos haciendo las observaciones, hay un periodo de observaciones, todavía no habíamos entrado al aula a hacer la práctica. Tenía muy claro que quería estudiar como de maestra de primaria y de maestra de inicial, que era una carrera que se hacía un año más con un año más de estudio, después de estudiar 2 años para maestra de primaria. Eran otras épocas, otros años de carrera, ¿no? Pero a su vez estudiaba ciencias de la educación. Era una persona muy comprometida con la concepción emancipadora de la educación. Éramos todas muy jóvenes. Ella apenas había cumplido 22 años unos días atrás. Éramos todas muy jóvenes, pero teníamos muy claro que la educación es una herramienta que transforma la sociedad, el mundo. Y empezando primero por transformarle el mundo a los niños, ¿no? Ese respeto por las infancias, esa valoración de las infancias, no se decía infancias en esa época, pero bueno, de los niños, de los más pequeños, fue muy importante, ¿no? Yo con ella aprendí que era importante la tarea de enseñar, que era importante la tarea de educar. Ella me invitó, me convenció de estudiar ciencias de la educación, me ayudó a hacer el curso de ingreso. En esa época había curso de ingreso en la facultad. Ingresé en el año 77 y bueno, y realmente su conducta, su modelo de humano era muy importante para mí, ¿no? Fue un modelo importante para mí y para otras compañeras que nos encontramos ayer para traerla un poquito de nuevo al instituto, ¿no? Traerla, y también se inauguró una placa, se descubrió una placa con su nombre, y yo pensaba, tal vez los futuros docentes que pasen y miren la placa y lean el nombre de Paula preguntarán, ¿qué pasó? ¿Quién es? Y entonces un poco esa historia oprobiosa va a volver para que los nuevos docentes tengan claro que no podemos permitir como ciudadanos democráticos que el autoritarismo se instale, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, donde la conversación, el discurso oficial, la conversación pública es tan violenta, donde las palabras cambian de significado, que hace 15 días, no me acuerdo cuántos, 12 días, que hayan encarcelado a personas por manifestarse y los acusen de terroristas, no es poco. O sea, acá hay un tema de sentidos con las palabras, y es un tema educativo también, ¿no? Tenemos que enseñar lo que significan las palabras. Los educadores tenemos un desafío terrible con eso. Bueno, vos sos muy joven, Carolina, pero Armando como yo. Ya no. Ya no. Y en esas épocas el discurso público era que cualquiera podía ser subversivo. La palabra era subversivo. Ahora escalaron un par de grados y todos pueden ser terroristas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que el peligro de que el discurso público
que el discurso educativo se llene de estas palabras que son sumamente violentas y las desnaturalice, porque un terrorista es otra cosa, no es un manifestante. Hasta un subversivo no es un militante. Paula era militante, había participado en la UES en Bellas Artes, participaba de la JUC, era una militante, panfleteaba, yo la he visto panfletear en la facultad. Tal cual. Y eso que nos parece Sí. hoy una cosa con mucha obvia, energía, además. Claro, una cosa sencilla, que bueno, era muy peligroso en esa época, ¿no? A Paula y Aldane, a su pareja, Daniel Favero, lo llevan a las 0:30 del día de 24, en una emboscada, una ratonera, ellos mismos dicen, de su casa ahí a una cuadra de la Dirección General de Escuelas, ahí a media cuadra, en 57, 12 y 13. Vivían en un departamento, bueno, se lo llevaron y no sé, todavía siguen desaparecidos, ¿no? Y bueno, eso es un horror. Eso es un horror que no se puede volver a permitir. Es un espantoso horror. Decime, bueno, Adriana, y el tema de sí. que la memoria activa en este momento esté llevándose adelante por el Estado, en este caso el Estado provincial, Claro. la Dirección General de Escuelas, ¿no? Ese es un paso re importante. Sí. Lo está Como decías organizando, vos también en estos tiempos. claro, una comisión de la dirección, que yo sé que tiene varios años. Está acá, a la que yo conozco, con la cual me conecté, fue María Alaye, la hija de Adelina. De Adelina, nuestra gran madre de Plaza de Mayo. Bueno, esa comisión que tiene, también hablaron en el acto y estuvieron impecables los discursos, tanto de la gente de la Dirección General de Escuela, como el secretario de Derechos Humanos de la provincia, como la directora provincial de Educación, Marisa Gori, como la directora del instituto. Realmente fueron reconfortantes escuchar que desde el punto de vista de los directivos oficiales se estaba desde el personal directivo de los distintos estamentos, desde el ministro para abajo, había una coherencia en el discurso y un discurso reivindicador de la vida, ¿no? Y de los derechos. Totalmente. Bueno, yo participé en un par de comisiones y yo lo que aporté básicamente era mi conocimiento sobre Paula. Y se hizo un trabajo muy interesante de búsqueda de legajo, porque no es fácil en las escuelas encontrar, y así lo decían las autoridades, ¿no? Encontrar en dónde, en qué armario estarán las cajas con... Bueno, se rescató el legajo, se rescataron actas de examen, se rescataron, bueno, muchísimo material documental que da cuenta de que Paula hasta mitad de año, en realidad hasta una semana antes de que la desaparezcan, estaba cursando, ¿no? Con Paula además teníamos un emprendimiento, como se dice ahora, que era animábamos fiestas infantiles. Y hay una cosa que yo cuento, porque a mí me hicieron una entrevista y apareció y la mostraron en el acto, donde yo cuento que, bueno, una semana antes de desaparecer, Paula viene al instituto y nos traen una carpeta de esas oficio de cartulina amarilla, el stencil y los volantitos que nosotros entregamos después de hacer cada cumpleaños infantil como propaganda, en donde figuraba mi teléfono. Y ella los había... Estamos hablando de épocas que no existían prácticamente las fotocopias, eran otras épocas, entonces se usaba el mimeógrafo. ¿Y quiénes tenían mimeógrafos en esa época? Los partidos políticos, las organizaciones militantes. Entonces yo no sé dónde se habrá publicado ese mimeógrafo, dónde estaría ese mimeógrafo, seguramente no en un lugar muy público,
Pero Paula, unos días antes de desaparecer, vino al instituto a traernos esa carpeta, ¿no? Donde estaba el stencil, donde estaba mi número de teléfono, y yo estaré eternamente agradecida porque aunque tenía dibujado un pajarito y decía animaciones infantiles, bueno, estaban mis datos ahí. Y tuvo la delicadeza de traerlo y traer el stencil también, ¿no? El stencil que es la matriz de donde salían las copias. Para reproducirlo, exacto. Para reproducirlo. Bueno, me tocó escribirlo alguna vez. Claro, yo también alguna vez he usado mimeógrafo. Para los más jóvenes debe ser un absurdo que estemos hablando de estas cosas de la prehistoria, pero bueno, no había vigente. Sí, en vigente. No había WhatsApp, no había internet, no había nada. Entonces todo era muy, muy material, ¿no? Bueno, nada. Paula era una gran persona y no es justo que el terrorismo de Estado nos haya dejado sin esas grandes personas que hoy serían seguramente una gran profesora, una académica, porque además era una persona muy brillante, con una gran formación. Y bueno, nada. Sí, así es, Adriana. Muy fuerte para mí hablar de Paula, ¿no? Yo siempre que los escucho hablar cuando escucho hablar así algún familiar o alguna compañera como vos de alguno de los desaparecidos, siempre, o sea, yo podría dejarte hablando, no sé, una hora, porque digo, esto de humanizarlos también, ¿no? Decir, claro, eran militantes, eran profesionales, tenían convicciones, realmente lo que hacían lo hacían con convicción y con intenciones de cambiar algo y modificar algo en la realidad. Y esto que por ahí decías del discurso que hoy está bastante latente o empieza otra vez a influir, el de ser, no ser tolerante con el que piensa distinto, con el que tiene convicciones e ideas distintas, con el que cree que las soluciones son diferentes, ¿no? Me parece que hoy aparece mucho eso. Está muy marcado en el discurso, hoy lo decíamos, ¿no? Cualquiera que hace una crítica al gobierno es terrorista, o cualquiera que hace una crítica está dentro de los enemigos, ¿no? Nada, eso me quedé pensando mientras hablabas. Sí, a mí me preocupa, yo soy docente, me preocupa muchísimo eso porque no puedo evitar pensar en lo educativo y en la palabra y en el lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Y que el lenguaje crea realidad también, chicos. Sí. Creas, insiste impregna a las personas, acaricia o pega, ¿no? Es desde donde conocemos el mundo, ¿no? Los conceptos. Claro, desde donde conocemos el mundo. Bueno, no, nada. Bueno, agradecida de que me hayan preguntado sobre Paula. Bueno, muchas gracias. Y además el acto de ayer fue muy emotivo también. Sí, muy emotivo y lo interesante que había muchos alumnos. Hayan ido ahí porque era la hora de clase, porque les levantaron por lo que sea, había muchos alumnos escuchando estas historias, ¿no? Y escuchándolo al ministro con esas palabras que te vuelvo a repetir ahora que vos lo han grabado, después mándenmelas porque realmente son muy, muy emocionantes, ¿no? Muy emocionantes, ya lo creo. Bueno, sí. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras y el recuerdo de María Paula, todo esto que además nos fortalece para seguir enfrentando nuestra vida cotidiana, que no está fácil, por supuesto, pero bueno, creo que los tiempos nunca fueron fáciles, salvo algunos periodos muy, muy contados. Muy breves. Muy breves, sí. Pero bueno, esto da para charlarlo y seguir charlándolo muchísimo tiempo, compartiendo algún mate, alguna torta, y eso es lo que, en definitiva, conservando los afectos y estos buenos recuerdos es lo que vale la pena, ¿sí? Muchísimas gracias, Adriana, bueno, y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Beso grande, Adri. Gracias. Beso grande.
Bueno. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Estamos llegando al final, tenemos un videíto para ver y algún comentario para hacer de nuestro gobernador. Digamos rápidamente que Axel Kicillof y su equipo están organizando para el 1 de julio un acto de homenaje a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón en el Museo Histórico 17 de octubre, la Quinta de San Vicente, que perteneció al expresidente y a Eva Perón. El objetivo es seguir construyendo una unidad que inició en el masivo plenario multisectorial de La Patria No Se Vende que se realizó en Florencio Varela. Y nos llena de orgullo también saber que en todas las escuelas de la provincia el legado y los valores del Belgrano están bien presentes. Por eso fue que días pasados se realizó en la República de los Niños un acto de solidaridad y compañerismo cuando todos los chicos de 4º grado juraron la bandera. Así que, bueno, si les parece, cerramos ya con el video de Axel en la República de los Niños. Claro. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Les gustó la repu? Sí. ¿Hay un dron? ¿Dónde? ¿Saludamos? ¿Saludamos al dron? Hola, dron. Señor presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está, Matías? Sí, todo el gabinete acá, sí. Perfecto, jefe de gabinete. A ver el artículo 1. Visitante ilustre de la República de los Niños. ¿Me permiten acá con el gabinete? ¿Pero votaron esto? ¿Ya se aprobó? Sí, se aprobó. Paola, mira, acá estoy con Nicolás, que es senador, acá en la República de los Niños. Y bueno, te quiero mandar un beso grande y un saludo. Ellos vienen conmigo, chicos. Vienen conmigo, dale, venga, vamos con. ¿Qué hay, banco? Vamos a ver el banco, venga, vamos a ver el banco de la provincia acá. Ay, mirá qué lindo, Juan. Cajero. ¿Alguien quiere la mochila? Dale. Vamos a darle. Porque mi abuela vos te quiere mucho y dice que hace las cosas bien. Qué lindo. Allá vamos. En la provincia de Buenos Aires se quiere, se respeta y se ama a la bandera. Bueno, hermoso acto. Ahí siempre, Axel en lugares, digo yo, pues siempre está recorriendo algún evento, alguna salida, Axel. Ya se parece a un rockstar. Bueno, tenemos que mencionar que nuestra compañera de Varieté y de nuestro equipo de radio, Cintia Corbata, nos tuvo que dejar el lugar por una cuestión familiar, a la que le mandamos un saludo enorme y otro gran saludo para Alicia Villa, nuestra conductora que hoy no está. Y bueno, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y a los que participaron en este programa que fue bastante intenso y muy rico, Carolina. Bueno, un saludo para todos y para todas y nos vemos en 15 días, en la próxima. En 15 días. Hasta pronto. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos en 15 días, como siempre, los jueves a las 10.